Estamos de regreso. Juan, tienes tu empresa que hace encuestas de opinión pública. Así es, AZ al cuadrado. AZ al cuadrado. ¿Qué es AZ al cuadrado, no? Pues es la segunda generación de la empresa de la familia Azcárraga. Entonces la llamamos al cuadrado por eso, ¿no? Bueno. Es la evolución del negocio. El negocio antes era solo comunicación y ahora investigación. Muy bien, perfecto. Y acabas de hacer una encuesta sobre las principales preocupaciones de los mexicanos. Lo que se conoce como la agenda pública, ¿verdad? Hay muchas cosas en la opinión pública hoy en día. Por ejemplo, este tema que hablábamos de salud sobre el coronavirus, pero también hay el tema de abastecimiento de medicinas o desabasto, también está el tema de seguridad, el tema de los crímenes, la inseguridad que hay en el país. Entonces me di a la tarea de traer el programa un poquito para darnos y entender dónde estábamos. Y no solamente hice la encuesta, sino que también busqué fuentes secundarias como INEGI y otros datos para poder entender cosas. Entonces, que hoy una encuesta solita ya no vale. No. Porque la gente o no te contesta, o no quiere contestar, no abre las puertas de sus casas. Claro. Después están estas encuestas que te habla un robot. Así es, así Entonces contesta el niño de 10 años. Y empieza a picarle. ¿Qué edad tiene usted? Pues 23. Y ahí está, ¿no? Y hoy en día hay tantas... ¿En serio? Sí, claro. O las de internet. Telefónicas. Las de internet, ¿no? Que, digo, hoy se necesita como que una encuesta válida sería la combinación de muchos. Así es, y también que las metodologías se cuiden. Por ejemplo, en internet es muy válido cuando estás cuidando el monitoreo de las respuestas, pero cuando se dispara de forma exponencial es que ya se metió algún bot o se metió alguna institución a incidir sobre la encuesta. Que no es nada difícil. No es nada difícil, pero entonces si tú tomas en cuenta hora por hora, pues puedes ir midiendo qué es lo que está pasando con la encuesta. Bien. Entonces, ahora no es necesario solo una encuesta, sino una investigación completa, ¿no? Para eso lo primero que hicimos fue preguntar en la empresa, pues cuál era la principal preocupación que tenían los mexicanos, y lo que salió en primer lugar es evidentemente la delincuencia y la inseguridad, con un 62%, y es muy alto tomando en cuenta de que el cruce, tú y yo platicábamos el año pasado y antepasado que en algún momento dado y por primera vez en la historia de México la corrupción empezó a tomar el primer lugar en la preocupación de los mexicanos. Que no registraba antes. No registraba. Era tan parte de la cultura mexicana que la corrupción no preocupaba a nadie. No preocupaba a nadie. Y digamos que en la segunda mitad del sexenio de Peña Nieto empezó a preocupar. Y es llegó... que ya fueron demasiado rateros. Entonces la gente dijo, oye, dejen algo, ¿no? Así es. Y llegó a su primer lugar. Entonces, al principio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, en enero del año pasado, en el 2019, se cruza otra vez esta percepción de la inseguridad con la corrupción y empieza a tomar vuelo con un 23% arranca, eso lo vemos en esta lámina que está en pantalla. Que el 23% decía que la corrupción era un problema. No, que la inseguridad era un problema. Y empezó a subir a un 45%. ¿Cuánto era? La corrupción venía de 42% en ese mismo momento y empieza a caer a un 23% en enero-febrero del 2019. ¿Y ahora cómo está? Y ahorita estamos en un 54% a nivel promedio. Esto ya es una imagen de encuesta. Estás hablando de lo que es inseguridad. Inseguridad con un 54.8% y la corrupción bajó a un 15.6%. Wow. A ver, ¿esto qué significaría? ¿Que hay menos corrupción? No, yo creo ¿Se que percibe que hay menos corrupción? ¿O hay más susto? Hay dos fenómenos. Uno es el tema de la comunicación, de quien está impulsando una agenda de comunicación. Por ejemplo, el presidente está hablando mucho de que va en contra de la corrupción. Al estar hablando insistentemente sobre este tema, la gente que está preocupada por eso dice, bueno, ya le están poniendo atención y empieza a olvidarlo, ¿no? A mí me parece que ese es el primer efecto que tiene, el olvidarme de eso como un problema. Y la otra parte son todos los temas que hemos visto en las últimas semanas, meses y en todo el año pasado de temas de inseguridad, que cada vez es más cerca. Hace 4 sexenios. Así es, ¿no? Pero últimamente, como nadie en el gobierno tenía esa sensibilidad de estar hablando del tema de la inseguridad y la violencia que había en el país, a la gente le empezó a preocupar más. A ver, pero me llama la atención que teníamos un 65% de la gente que su máxima preocupación era la inseguridad. Así es. Esto en diciembre y ahora en febrero está en 55%. Así estuvo. 10 puntos menos. Sí. Había bajado un poco y vuelve a subir. Así es. Pero esto quiere decir que la gente está empezando a sentir que no sé cuál estrategia
antidelincuencia está funcionando. Hay que tomar en cuenta que ese periodo en el que hablas que cayó es diciembre. Sí. La gente en diciembre está un poco distraída y está un poco más atenta en el cierre de año, vacaciones, los regalos, Navidad. Y aunque hay violencia y hay delincuencia, no es tu prioridad. No es la prioridad. Entonces cae un poco en la percepción. Acuérdate que esto es percepción. Esta lámina que estamos viendo con todas estas gráficas es de encuestas, que también es una plataforma de nuestra agencia, en donde combinamos todas las encuestas formales que hay publicadas y ahí sacamos este promedio sin ponderar para que no haya... pero aparte el tema de la seguridad es un reclamo de hace años donde se necesita que haya una solución, porque si encontramos la fórmula o la ecuación que pueda reducir la inseguridad, muchas cosas van a mejorar. Claro. Y es por lo que evidentemente se está manifestando como lo que más se está buscando. Sí, pero me llama mucho la atención, mucho la atención, que lo que siempre quedaba en primer lugar, que era el problema de economía. Economía y finanzas. Ahora está en tercero. Bueno, Eduardo, puse ahí, no es tercero, es cuarto o quinto, porque no puse todas las problemáticas. O sea, que el país va a todo dar, pese a que no creció el año pasado, pese a que está en recesión, aunque el vicegobernador del Banco de México, Johnson Heath, diga que no es recesión, tiene una definición que acaba de inventar. Mi explicación a esto, Eduardo, es que no es prioridad, pero sí está afectando a la gran mayoría. Pero no es lo que más me preocupa. No es lo que más me preocupa. Lo que más me preocupa hoy es que no asalten a mi hijo. Lo que es regresar a casa. Así es. Lo que es preocupante ahorita es que cuando hablas de violencia son muchas formas de violencia. Sí. Es decir, y estás hablando desde asesinatos hasta muchachos golpeados en y antros. robo, y que te roben tu bicicleta, que te roben tu coche, que te asalten en la combi. ¿Qué implican estos índices de preocupación y de percepción sobre la delincuencia? Que no hay espacios seguros, que no hay rutas seguras, que te pueden asaltar en la calle. Es decir, pero digamos una cosa, hay una consecuencia grave. Hay ciertos enclaves en el país donde hay seguridad. Sí. Así es como decir el país no creció, sino decreció 0.1. Hubo zonas del país que crecieron un 6, 7, 4%. Entonces, sí, general para todo el país, la situación es terrible. Pero ahora, hay que decirlo, hay mexicanos que viven en zonas donde no están preocupados. Si no estaríamos en el 100%. Y hay municipios identificados en Tamaulipas, en Guerrero, hay zonas donde la violencia y la delincuencia está muy focalizada y es muy alta por la actividad de los propios grupos. Es curioso, fíjate, otro dato que saqué del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad es qué tipo de crímenes y de violencia hay alrededor del país. En realidad casi todos los diferentes tipos de crímenes han ido bajando un poco, pero hay otros que han estado subiendo. En específico el tema de feminicidios ha subido. Y comparando ahí en la tabla que tenemos, comparando eneros contra eneros, este enero contra el enero del año pasado, se mantuvo estable, pero ha venido creciendo desde 2015 a tasas... Bueno, son 3 mujeres diarias, ¿no? Las que mueren en México. Pues en el 2015 eran 73 casos en enero. Es que yo no sé si han aumentado hoy... los casos. Ahora los casos sí se tipifican como feminicidios. Así es. Porque antes era, la mataron. Ya. Sí. Ahora es porque la mataron. Así es. Y luego hay otro tema que me di un poco a la tarea de investigar, de por qué, de dónde se originan mucha de la violencia, ¿no? Y entonces se origina en los conflictos también, ¿no? Hay violencia de gente que está enferma y nada más ataca por atacar, pero en general hay muchísimo conflicto entre los mexicanos por varias razones. La que más afecta a eso es el ruido entre vecinos. Cuando hay ruido hay mucho pleito. 13% de la población mexicana dijo haber tenido un conflicto con su vecino o alguna persona por ruido. 8% en el transporte público privado, en las calles, ¿no? Se pelean. 12% por temas de basura, ¿no? Que los vecinos tiran la basura en algún lado. Que ese incluso debería ser bastante más alto que el del ruido, ¿no? Porque la basura que tengas ahí... entre los hijos, 6.4. Acabamos de ver lo de Puebla, que aparentemente alguien declaró por ahí que hubo un pleito entre algunas de las personas que estuvieron en un carnaval, y de ahí se originó lo que creo que todavía no sabemos del caso de Puebla, porque se habla mucho de que esto se genera por un sombrero. Sí. Es el estado
toxicológico de las personas que estuvieron en ese lugar. No lo han informado, ¿verdad? No. Y yo creo que capaz que sí estaban intoxicados por alguna sustancia. No importa cómo viniera, no era causa para que los mataran y los tiraran por ahí. No, claro que no, pero ¿qué otras causas de conflicto? Fíjate que también el tema de mascotas es muchísimo, muy alto, 10%. De un vecino que tiene 5 perros. Vaya, no 5 perros, donde le dije, oye, no los puedes calvar. Lo que sea en mi casa, hago lo que se me antoje. Sí, o sea, y ladran toda la noche y molestan. Saludos a tu mamá, vecino. Saludos a tu mamá, vecino. Y de todos los perritos también. No es culpa de los perros, la verdad. Es culpa de los dueños que no controlan a sus perros. Y hay cosas muy mexicanas, como por ejemplo, 8% declaró que por chismes y malos entendidos. Y eso se da mucho en edificios, vecindades, etcétera, en comunidades más pequeñas, y 6.8% por problemas con borrachos, ¿no? Pero fíjate qué interesante lo que estás planteando, porque te habla también de una escalación de violencia en la sociedad civil, de un cierto tipo de intolerancia, y yo saco un cuchillo, te pongo una pistola, te pongo un rifle, después te pongo un bat. Esa escalación de la violencia. Y cómo respondes también, ¿no? Sí, pero no tiene que ver con delincuentes de un cártel, no tiene que ver con secuestros. Mensajes, gracias por mensajes. Estás escuchando Eduardo Ruiz.